En una batalla diplomática, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó el proyecto propuesto por la Federación Rusa para alcanzar una solución a la reciente escalada bélica entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. En dicha resolución se insta a un alto al fuego entre las partes, agregando disposiciones de orden humanitario. Dichas hostilidades nacen como una respuesta desproporcionada del gobierno de Benjamín Netanyahu a las acciones realizadas por el grupo Hamás. En tal sentido, el premier israelí declaró el inicio de operaciones contra la nación árabe sin que hasta el momento la ONU pueda aportar una solución viable que evite una conflagración mundial. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró adoptar la resolución redactada por Rusia que pide un alto al fuego humanitario en Gaza. El proyecto obtuvo 5 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. En tal sentido, Rusia y algunas naciones emergentes se aprestan a presentar un nuevo documento y acudir a los foros regionales. La mencionada propuesta instaba al cese de las hostilidades y a priorizar el carácter humanitario que conlleva la protección de las víctimas civiles. En tal sentido, el proyecto fue rechazado con el voto en contra de Washington, Reino Unido, Francia y Japón. Casualmente naciones que integran la órbita imperial y mantienen relaciones muy cercanas con Tel Aviv. Por otra parte, votaron a favor Rusia, China, Emiratos Árabes, Gabón y Mozambique, países pertenecientes al grupo de las naciones emergentes que promueven un mundo multipolar. Se abstuvieron Albania, Brasil, Ghana, Malta, Suiza y Ecuador. Una posición francamente desconcertante, sobre todo por parte de Brasil, quien integra los BRICS conjuntamente con China y Rusia. Cabe destacar que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU necesita alcanzar 9 votos a favor para ser aprobada. Claro, si no es vetada por alguno de los miembros permanentes. A raíz de estos resultados, el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, declaró: "Una vez más, el Consejo se convirtió en un rehén de los deseos de Occidente". El documento en cuestión condenaba la violencia contra civiles, aparte de instar el cese al fuego. De igual modo, hacía un llamado al movimiento Hamás para que pusiera en libertad a los rehenes que tiene bajo su control. Por otra parte, garantizaba el envío y la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, así como crear las condiciones para la evacuación de los civiles. En otra escaramuza dentro del organismo, Rusia propuso 2 enmiendas al proyecto de resolución presentado por Brasil. Una de ellas exige el alto al fuego inmediato y la otra condena los ataques indiscriminados a la Franja de Gaza. Asimismo, establece una censura por separado ante la incursión contra el hospital Al-Ahli. Washington votó en contra y vetó el borrador brasileño. Esta situación es el resultado del estado de confrontación declarado por el primer ministro Benjamín Netanyahu contra Hamás, estableciendo un cerco a la Franja de Gaza con la amenaza de una incursión militar para realizar la toma del norte del enclave. Hasta la fecha, miles de palestinos e israelíes han perdido la vida en estos hechos. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, teme la propagación del conflicto y se ha enfrascado en una intensa diplomacia que parece no tener mucho eco entre los adversarios y sus aliados. En tal sentido, Guterres manifestó su preocupación por el intercambio de disparos y los ataques en la línea azul que demarca la frontera entre Israel y el Líbano. De igual manera, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que el Consejo de Seguridad una vez más dejó de cumplir con sus deberes atendiendo a los mezquinos intereses de algunos de sus miembros, añadiendo que el organismo ha perdido toda su utilidad y no tiene ninguna razón de existir, por lo que debe nacer otra organización que cumpla con sus objetivos. En tal sentido, Erdogan comentó que los esfuerzos por garantizar la paz se han visto frustrados por medidas como el envío de portaaviones a la zona, el corte de la ayuda al pueblo palestino y el castigo en masa a la población de Gaza. El mandatario también señaló que Turquía ha enviado 3 aviones con ayuda humanitaria a la región en cooperación con las autoridades egipcias. Dada la parálisis de la que está sometida la ONU, los palestinos le solicitaron al presidente ruso Vladimir Putin, quien cuenta con gran popularidad en el sur global, que intervenga en las conversaciones destinadas a solucionar el conflicto
Según las declaraciones del jefe de Relaciones Nacionales de Hamás, Ali Baraka, el movimiento tiene una gran confianza en Rusia. Por otra parte, el conflicto en la Franja de Gaza reaviva la rivalidad entre Irán e Israel, una de las controversias políticas más peligrosas de la región. De este modo, Tel Aviv recurre a la ayuda de Washington, quien se hace presente en el Mediterráneo Este, con 2 portaaviones y varios buques lanzamisiles, elevando las tensiones en la zona y a nivel internacional. Sin embargo, para que la nación hebrea pueda vivir con seguridad, necesita mejorar sus relaciones, no solo con la población palestina, sino también con Teherán y el resto del mundo árabe. Es allí donde la ONU debe cumplir con su función de mediador y garante de paz. De lo contrario, las controversias se dirimirán por la vía de la fuerza. Es bueno resaltar que disminuir las tensiones con el Estado persa sería una victoria geopolítica para Tel Aviv, quien podría crear un importante precedente para que los países árabes y la nación hebrea logren acercarse. En tal sentido, es fundamental que los funcionarios de las Naciones Unidas establezcan las conversaciones entre ambos países. Esto con el fin de gestionar encuentros entre las partes y establecer equipos de trabajo que generen una hoja de ruta para las negociaciones. En cualquier caso, hasta que el mundo árabe e Israel lleguen a un acuerdo sobre cómo abordar la solución de la convivencia de 2 naciones, una palestina y otra israelí, el conflicto continuará escalando a niveles impredecibles. Por lo demás, esta situación no admite dilación alguna, y es así como el director de la Organización Mundial de la Salud para el Medio Oriente asegura que el problema de los refugiados palestinos se agrava cada vez más, por lo que se hace necesaria una pronta intervención para evitar una catástrofe que genere un número incontrolable de víctimas y desplazados. En tal sentido, se debe asegurar el suministro de víveres y medicamentos a los gazetíes a través del paso de Rafah en el norte de Egipto. Esta es la única puerta de Gaza que no está controlada directamente por el Estado ocupante, quien ha instaurado un férreo bloqueo impidiendo la entrada de víveres, agua, medicamentos y combustibles a la zona. Esta labor le corresponde a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, garantizando así el flujo de los suministros enviados desde todas partes del mundo. Desde que Tel Aviv ordenó la evacuación forzada a los habitantes del norte de Gaza, miles de palestinos se desplazaron a la frontera sur, agolpándose junto al paso de Rafah en espera de su apertura. Dada la grave situación, más de 30 países se reunieron en la Cumbre de la Paz sobre Palestina, en El Cairo, Egipto. De igual manera, el secretario general de la Liga Árabe advirtió que el conflicto podría llevar al fin de la humanidad. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, solicitó a la comunidad esfuerzos conjuntos para detener los enfrentamientos. En tal sentido, Michel indicó que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para mediar con el fin de detener el conflicto gracias al establecimiento de 2 estados. Al respecto, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, señaló: "No nos iremos, nos quedaremos a nuestra tierra", advirtiendo contra el desplazamiento forzado del pueblo que reside en la Franja de Gaza. De igual modo, el presidente egipcio, Abdel Fattah Sisi, condenó cualquier ataque contra civiles, agregando que el problema no se puede resolver sin una solución justa. En cuanto a Arabia Saudita, su ministro de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, pide a la comunidad internacional que obligue a las naciones invasoras a respetar el derecho y la soberanía de los palestinos. Por otra parte, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó lo que llamó un doloroso y oportuno informe. En él, su presidenta, Navi Pillay, señala que los hechos que presenciaron le dan una urgencia sin precedentes a sus conclusiones y recomendaciones e imponen la decisiva e inmediata participación de la ONU. En tal sentido, el equipo internacional consideró que impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza constituye una flagrante vulneración al derecho internacional. De igual modo, indica que las bajas y los daños ocasionados a la población gazatí no son proporcionales a la ventaja militar, siendo una grave falta contra la regulación de los conflictos bélicos. Además, la comisión indicó que se comprobó el uso de fuerza excesiva, de medios indiscriminados y de una acción letal con el uso de munición activa. En este contexto, el informe de la ONU subraya que las autoridades de Tel Aviv deben poner fin a la ocupación de forma inmediata, incondicional y total. ¿Serán atendidas sus exigencias? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.